Mira esta línea. Es una raya de piedra clara sobre el suelo rojizo de un desierto, más estrecha que tus hombros, tan poca cosa que si la tuvieras delante te la saltarías sin darte cuenta. Sigue con la vista. La línea gira, se curva, se dobla sobre sí misma. Ahora aléjate. Y sigue alejándote. Es un colibrí de más de 60 metros de punta a punta de las alas, dibujado en el suelo hace más de 2000 años. Hay cientos como él. Un cóndor de 134 metros. Una araña. Un mono con la cola enroscada en espiral. Y alrededor, kilómetros y kilómetros de rayas rectas cruzando la pampa peruana en todas direcciones, algunas de varios kilómetros seguidos sin desviarse. Todo eso lo hizo gente que no tenía máquinas ni una sola forma de subirse a ningún sitio para comprobar si le estaba quedando bien. Y ahora la frase que llevas oyendo toda la vida, solo se ven desde el aire. Esa frase es el motor de todo. De los libros, de los documentales, de los extraterrestres, de las pistas de aterrizaje. Porque si solo se ven desde el aire, entonces alguien las dibujó para un espectador que no estaba en el suelo. Y ahí empieza el misterio. Pues en septiembre de 2024 se publicó un estudio que cambia la pregunta entera. Un equipo entrenó una inteligencia artificial para peinar esa misma pampa, y en 6 meses aparecieron 303 figuras nuevas. Más de las que habíamos encontrado en casi un siglo. Y lo que apareció no alimenta el misterio, lo desactiva. Porque esas figuras están puestas al lado de los caminos, y están hechas a la medida exacta de alguien que pasa andando. Eso es lo que vamos a ver hoy, y lo vamos a dejar para el final, porque hasta que no entiendes lo que había antes no entiendes por qué llevamos 100 años haciéndonos la pregunta equivocada. Así que quédate hasta ahí. Primero, lo que sí sabemos. Estamos en el sur de Perú, en una franja de desierto de unos 80 kilómetros entre Nazca y Palpa. Los geoglifos se reparten por unos 450 kilómetros cuadrados y se hicieron a lo largo de casi 1000 años, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, primero por la cultura Paracas y después por la cultura Nazca. Desde 1994 son patrimonio de la humanidad. Y lo primero que hay que entender es cómo están hechos, porque cambia la idea que tienes en la cabeza. No están tallados ni excavados. No hay cimientos. El suelo de la pampa tiene una capa superficial de guijarros oscuros, cubiertos de óxido de hierro, que les da ese color rojizo. Debajo, el subsuelo es amarillo grisáceo, mucho más claro. Para dibujar una línea solo hay que apartar las piedras de arriba y dejar a la vista lo de abajo. 10 o 15 centímetros de profundidad. Y la mayoría son sorprendentemente estrechas, unas pocas decenas de centímetros de ancho, aunque algunas superan los 2 metros. Un geoglifo de Nazca no es una construcción. Es un cambio de color en el suelo. Quédate con eso, porque más adelante explica una cosa muy rara. Y aquí surge la pregunta que casi nadie hace, que no es cómo lo dibujaron, sino por qué sigue ahí. La respuesta está en el clima, una meseta alta, sequísima, casi sin viento y casi sin lluvia. Y un detalle precioso, el subsuelo que queda expuesto contiene cal, y con la humedad de la mañana esa cal se endurece y forma una costra fina que protege el dibujo. Las líneas se sellaron solas. Lo improbable de Nazca no es que alguien las dibujara. Es que 2000 años después no las haya borrado nadie. Ahora, ¿quién las encontró? Y aquí hay un detalle que casi nunca se cuenta, y te pido que te lo guardes, porque al final del vídeo va a volver. El primero en estudiarlas fue un arqueólogo peruano, Toribio Mejía Sespe, en 1927. Y no las vio desde ningún avión, las vio caminando, desde la ladera de un cerro. Presentó su hallazgo en Lima en 1939, y su interpretación fue que aquello eran caminos rituales. Senderos sagrados. Recuérdalo. Poco después llegaron los aviones. En los años 30, los pilotos comerciales de la ruta entre Lima y Arequipa empezaron a describir dibujos gigantes en el desierto, y ahí nace la imagen que todos tenemos, Nazca vista desde una ventanilla. Hacia 1940, un historiador estadounidense, Paul Kosok, estudiaba los antiguos sistemas de riego de la zona cuando se dio cuenta de que una de aquellas rayas era un pájaro.
Y al atardecer del solsticio de invierno vio ponerse el sol justo al final de una de las líneas. Kosok dijo entonces la frase que marcó los siguientes 50 años, que aquello era el libro de astronomía más grande del mundo. A su lado apareció quien le dedicó la vida entera a esto, Maria Reiche, una matemática alemana que acabó viviendo en una cabaña al borde de la pampa, levantando planos y barriendo las líneas con una escoba para que no se perdieran. La llamaron la Dama de las Pampas. Convenció a las autoridades peruanas de proteger la zona cuando a nadie le importaba, y es la razón de que hoy quede algo que mirar. Reiche llevó la idea de Kosok hasta el final. Las líneas serían un calendario. Marcadores en el horizonte para señalar dónde salía el sol en fechas señaladas, y algunas figuras representarían constelaciones. Es una teoría preciosa, y hoy la evidencia no la sostiene. A finales de los años 60, el astrónomo Gerald Hawkins, el mismo que había analizado Stonehenge, metió las alineaciones de Nazca en un ordenador y las comparó con las posiciones reales del Sol, la Luna y las estrellas. El resultado fue incómodo. En una pampa cruzada por cientos de rayas que apuntan en todas direcciones, siempre habrá algunas que coincidan con algo, y las que encontró no se distinguían de lo que habría producido el azar. Años después, el arqueoastrónomo Anthony Aveni hizo un trabajo mucho más completo sobre el terreno, y hacia 1990 ambos coincidían. Las pruebas no bastan para sostener la astronomía como explicación general de las líneas. Ojo con lo que eso significa y con lo que no. No significa que ni una sola línea apunte a nada. Significa que el calendario no explica el conjunto. La mujer que salvó las líneas acertó al protegerlas y se quedó corta al interpretarlas. Antes de seguir, y justo porque lo que viene ahora es la mejor parte, déjame pedirte una cosa rápida. Si te está gustando, suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada, y a nosotros nos permite seguir haciendo esto, mirando despacio y sin dar nada por hecho. Hecho esto, seguimos. Porque en cuanto la ciencia dijo no lo sabemos, alguien vino a rellenar el hueco. En 1968, el mismo año en que se estaba desmontando lo del calendario, un escritor suizo llamado Erich von Däniken publicó Recuerdos del futuro y vendió millones de ejemplares con una idea muy simple: las líneas de Nazca son pistas de aterrizaje. Se cae por dos sitios, y los dos son de suelo. El primero, literalmente. La pampa no es hormigón, es arena y guijarro suelto sobre tierra blanda. Cualquier cosa pesada que intentara posarse ahí se hundiría. A Maria Reiche, que se pasó media vida oyendo esto, se le atribuye la mejor réplica que se ha dado nunca al asunto, que si los astronautas hubieran aterrizado allí, se habrían quedado atascados. El segundo es la supuesta imposibilidad técnica. En los años 80, el investigador Joe Nickell reprodujo una de las figuras grandes a tamaño real usando solamente lo que tenía a mano un habitante de la pampa hace 2000 años, estacas de madera, cuerda y un equipo pequeño de personas. Lo hicieron en cuestión de días. No hace falta volar para dibujar grande, hace falta un boceto pequeño, una cuerda y paciencia. Y no es una hipótesis de salón, porque en los extremos de las líneas los arqueólogos han encontrado esas mismas estacas de madera y las han datado por carbono 14. Por si te suena a discusión antigua, en septiembre de 2023, el divulgador Jaime Maussan presentó ante el Congreso de México dos cuerpos momificados de 3 dedos, supuestamente no humanos, supuestamente hallados en Nazca. En enero de 2024, los peritajes forenses peruanos, con el arqueólogo forense Flavio Estrada del Instituto de Medicina Legal a la cabeza, concluyeron que no eran extraterrestres ni eran momias, eran muñecos, ensamblados con huesos de animales y de humanos de este planeta y pegados con adhesivo sintético moderno. Nazca lleva un siglo siendo el escenario favorito de quien necesita que la respuesta venga de fuera. Y mientras tanto, había un problema mucho más aburrido que nadie estaba mirando. ¿Te acuerdas de lo que te he pedido que te guardaras? Un geoglifo no es una construcción, es un cambio de color en el suelo. Uno grande, de 100 metros, salta a la vista desde una avioneta. Pero uno pequeño, medio borrado por 2000 años de sol, en una fotografía aérea no es más que una mancha algo más clara entre otras 1000 manchas algo más claras. Durante 100 años habíamos estado encontrando lo que se ve desde arriba, y habíamos dado por hecho que eso era todo lo que había. No lo era.
En septiembre de 2024, un equipo dirigido por el arqueólogo japonés Masato Sakai, de la Universidad de Yamagata, publicó en la revista científica PNAS los resultados de algo que no se había intentado nunca. Llevaban años fotografiando la pampa entera con drones y satélites, y tenían un problema muy humano: demasiada imagen y muy pocos ojos. Así que se aliaron con el centro Thomas J. Watson de IBM y entrenaron un sistema de inteligencia artificial para rastrear esas fotos buscando contornos que a nosotros se nos pasaban por alto. El sistema marcaba candidatos. Y luego, esto es lo importante, un equipo iba a la pampa a comprobarlos, a pie. Nada se dio por bueno desde una pantalla. El resultado: 303 figuras nuevas confirmadas en 6 meses de campaña. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, en casi 100 años de sobrevuelos, fotografía aérea y trabajo de campo habíamos catalogado 430. Casi doblaron el catálogo en medio año. Y todavía quedan candidatos sin verificar. Y aquí conviene ser exacto, porque es donde se cuela el malentendido. La inteligencia artificial no encontró 303 figuras. Señaló 178 candidatos, y después hubo que ir a comprobarlos al desierto, a pie, uno por uno. La máquina no descubrió nada. Ahorró décadas de mirar. Pero el titular no es cuántas encontraron. El titular es que encontraron. Porque al ordenar el catálogo entero, el viejo y el nuevo, apareció algo que nadie esperaba: las figuras de Nazca no son un solo fenómeno. Son dos, y no se parecen en nada. Por un lado están las que todos conocemos, las llamadas de tipo línea. Son las gigantes. Están trazadas con una sola raya continua, se reparten de forma regular por la pampa, se agrupan a lo largo de las grandes redes de rectas, y en torno a 2/3 de ellas representan animales salvajes: el colibrí, el cóndor, el mono, la araña. Los investigadores las asocian a la peregrinación colectiva hacia Kawachi, el gran centro ceremonial de la cultura nazca. Son arquitectura pública, ceremonia de comunidad. Y son minoría, apenas medio centenar del catálogo que teníamos. Por otro lado están las de tipo relieve. Son las que la inteligencia artificial ha sacado a la luz, y son la inmensa mayoría del catálogo. De hecho, las 303 figuras nuevas son todas de este tipo, sin una sola excepción. Son mucho más pequeñas. No están hechas con una línea, sino modificando el terreno, de modo que dependen del ángulo del sol, de la luz y de la sombra para hacerse visibles. Y no representan animales salvajes. Más del 80% representan motivos humanos o animales modificados por el hombre: figuras humanoides, cabezas cortadas y camélidos domesticados. Llamas, vaya, y gente. Y están donde están por una razón. Los grupos de figuras en relieve se sitúan a una media de unos 43 metros del sendero antiguo más próximo. No de las grandes líneas ceremoniales, de los caminillos de andar. Piensa en lo que eso significa. Están puestas al borde del camino, a la distancia justa para que las vea alguien que va pasando, con la luz baja de primera hora dándoles el relieve. No están dirigidas al cielo. Están dirigidas a un peatón. Esa es la conclusión del equipo de Sakai, que las figuras de tipo relieve se construyeron y se contemplaron a escala individual o de grupo pequeño. Alguien las hizo para que las viera la persona que venía detrás por el camino. Y aquí es donde la premisa se cae. Durante 100 años la pregunta ha sido: ¿para quién dibujaron algo que no podían ver? Y resulta que sí podían verlo. La mayor parte del arte figurativo de Nazca, en número, es pequeño, está a pie de sendero y funciona a ras de suelo. No se parece a un mensaje enviado al cielo. Se parece muchísimo más a imágenes hechas para acompañar el recorrido de un camino. ¿Y te acuerdas de Toribio Mejía Sespe? El primero que las estudió, en 1927, caminando, desde la ladera de un cerro, sin haberse subido a un avión en su vida. Su conclusión fue que aquello eran caminos rituales. Tardamos casi 100 años y una inteligencia artificial en darle la razón. Ahora bien, y esto es importante, porque en este canal no te vamos a vender una teoría como si fuera un hecho, esto no cierra Nazca. Ni de lejos.
El colibrí y el cóndor de 134 metros siguen leyéndose mucho mejor desde arriba que desde el suelo, y nadie ha demostrado desde donde se suponía que había que mirarlos. Hay quien apunta a las laderas y colinas que rodean la pampa, desde las que las grandes figuras sí se distinguen. Otros creen que lo importante no era verlas terminadas, sino recorrerlas andando, en procesión, y que la figura era el camino y no la imagen. Y sigue sin haber acuerdo sobre el para qué. El antropólogo Johan Reinhardt lleva décadas defendiendo que todo gira alrededor del agua y la fertilidad, senderos sagrados hacia los lugares donde se pedía lluvia, en un desierto donde la lluvia lo era todo. Otros las relacionan con los acuíferos subterráneos. Ninguna de esas explicaciones está cerrada. Lo que ha cambiado en 2024 no es la respuesta, es la proporción. Hemos descubierto que la mayor parte de lo que hay dibujado en esa pampa nunca estuvo pensado para el cielo. Y que el misterio del que hemos vivido durante un siglo era, en buena parte, un problema de muestreo. Encontramos primero lo que se ve desde un avión porque estábamos mirando desde un avión. Queda una última cosa, y es la más incómoda de todas. Mientras discutimos quién las dibujó, las estamos perdiendo. 2014. Unos activistas de Greenpeace pisan la zona del colibrí para desplegar una pancarta y dejan huellas que no se van. 2018. Un camionero mete el vehículo en la pampa y daña 3 geoglifos. Mayo de 2025. El propio Estado peruano recorta la reserva arqueológica de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados, en una zona con presión de minería informal. Dio marcha atrás 2 semanas después, por la que se le vino encima. Estas figuras aguantaron 2000 años porque allí no llovía y no pasaba nadie. La segunda parte ya no es verdad. Piénsalo un momento. Durante un siglo hemos mirado el suelo de Nazca preguntándonos a quién iba dirigido el mensaje, y nos hemos inventado naves, dioses y calendarios para responder. Y buena parte de esos dibujos iba dirigida a alguien que pasaba caminando, a 40 metros, con el sol bajo. A alguien exactamente como tú. No hacía falta mirar desde más arriba. Hacía falta mirar desde más cerca. Si has llegado hasta aquí conmigo, ya eres de los nuestros. Suscríbete si quieres seguir rascando el barniz de las cosas que creíamos sabidas. Nos vemos en el próximo.